alimentación funcional. Lo que significa es el entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo a base de lo que nos metemos en la boca y hacemos o dejamos de hacer en nuestro estilo de vida y cómo ello afecta el equilibrio natural de nuestro cuerpo. Porque al final lo que queremos con la alimentación es fortalecer o facilitar el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y el homeostasis es la palabra técnica, pero es como el equilibrio o el balance entre todos los órganos y todas las sustancias que nuestro cuerpo crea para realmente estar sanos, estar bien, sentirnos bien. La primera pregunta que les tengo es, ¿cómo creen ustedes que debemos sentirnos después de comer? Disfruta, comienza con una bendición y disfruta cada bocado. Mastica despacio, sientes el sabor de la comida, disfrutas ese momento. Eso es lo que yo pienso. Creo que aunque comiera mucho, debería sentirme ligera y como con sensación de relax en el cuerpo. Ok. Y ustedes han escuchado en sus países, llegó la hora del burro. Ay, es que acabo de comer y no puedo ni moverme, estoy agotada, necesito una siesta. ¿Eso a qué les recuerda? ¿Ustedes creen que la gente realmente sabe cómo se debería sentir después de comer? Aquí lo llamamos la hora de la coma, como que entramos en un coma alimenticio. Se llama food coma, porque después de comer quedamos como un bloque que no nos queremos ni mover. Aunque creo que es culpa mía, ¿no? Pero así es el food coma, el coma de la alimentación después de comer. Sí, bueno, el coma de alimentación quizás es ya también porque sobrepasamos la cantidad de comida que deberíamos haber tenido, entonces ahí puede ser también un exceso, pero hay gente, tú escuchas a la gente, terminó de comer y tengo gases, es que me siento como inflamado, es que siento que estoy hinchada, mira cómo me creció la barriga, se me infló la barriga. Todos esos comentarios son efectos o síntomas, como la llamaría clínicamente, de qué comimos y cómo reaccionó nuestro cuerpo ante eso que comimos. Realmente, después de comer, nosotros deberíamos de sentirnos energéticos. Todo lo contrario a lo que muchas veces la gente suele compartir. Deberíamos sentir energía, nos debería reactivar para continuar la jornada en vez de desactivarnos para acostarnos a tomar una siesta. Deberíamos sentir vitalidad. ¿Qué significa eso? Sentirnos vivos. Darnos en vez de quitarnos, sentirnos ligeros pero satisfechos, es decir, comer hasta saciar el hambre, no debemos quedar con hambre, pero también debemos comer cuando tenemos hambre. Sin hambre tampoco es adecuado porque el cuerpo todavía no nos está pidiendo que requiere esa energía, esa vitalidad que todavía tiene con qué funcionar. Y además nos debería permitir aguantar sin necesidad de snacks o de ayudantes o de energía o de hasta la próxima comida. Si estas características no las estamos experimentando después de comer, deberíamos empezar a chequear qué en ese plato faltó o sobró. Porque muchas veces no es solo lo que comemos, sino lo que tenemos que dejar de comer. Y de allí es la visión funcional de la alimentación, en vez de nada más comer por comer o sin tener una conexión con tu cuerpo y lo que tu cuerpo te está diciendo, las señales que te está dejando saber que él no está adecuado. Entonces, la pregunta ahora, ¿cómo entonces debemos comer para lograr eso? ¿Qué debería ser entonces las características de una alimentación saludable? Que es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, pero ¿qué es saludable? Y hay un dilema y una discusión de todos los polos, desde carnívoro hasta vegetariano o vegano incluso. Entonces, tenemos una gama de cosas que según las percepciones de cada quien, pues entra esa
generalización de lo que puede ser saludable o no. Y resulta que lo más importante es que lo que es saludable va a ser saludable para ti individualmente, definido por las necesidades únicas y específicas de tu cuerpo. Por eso, escuchar esas señales cuando tu cuerpo te dice, estoy inflado, me siento mal, tengo aire, te aumenta la temperatura, te disminuye la energía, te tienes que echar una cama y no puedes funcionar, te está dando todas las señales de que ese plato de comida no tenía lo que tú necesitabas en ese momento. Porque lo que tenemos que buscar, como les decía al principio, es potenciar las funciones de nuestro cuerpo, y cada cuerpo y cada sistema es diferente. Hay una individualidad, nos guste o no. Culturalmente solemos hacer, por ejemplo, servir lo mismo exactamente igual para toda la familia. Entonces tú agarras tu plato, pones arroz, ensalada y carne en las mismas proporciones para el niño de 4 años y para la abuela y para los hombres y las mujeres y todos los que estén en la casa, sin tomar en cuenta las necesidades individuales de cada uno de ellos. Y es algo que a mí me parece maravilloso, que por solo escuchar nuestro cuerpo somos capaces de identificar esas individualidades que usualmente no tomamos en cuenta. Entonces, les quiero dar una visión general de lo que es la nutrición. Básicamente es un trabajo sinérgico, en equipo, de todo nuestro cuerpo. No es nada más el estómago y, digamos, la función enzimática o cómo desfragmentamos la proteína, las grasas y los vegetales en el estómago, porque es mucho más complejo de eso. Hay interacción a macro y micro escala de muchos órganos, de hormonas, de enzimas, de bacterias, que empiezan desde la boca hasta el intestino, pasando por el hígado, pasando por la tiroides, pasando por muchos órganos que impactan el páncreas, la bilis, el vaso, que impactan este proceso que es tan complejo, y pretendemos meterlo en una cajita de carbohidratos, proteínas y grasas y calorías. Y resulta que no es así. Sí, tenemos 3 macronutrientes. ¿Y cuál es su principal función? Energía. Energía, y la base para conseguir los micronutrientes, que al desfragmentar esos 3 grandes nutrientes va a empezar a derivar los micronutrientes que se necesitan para el microequilibrio químico de nuestro cuerpo, que serían las vitaminas y los minerales. Entonces, dependiendo de estos 3 macronutrientes, vamos o no a tener las vitaminas y los minerales que necesitamos en cada uno de nuestros órganos para funcionar. Pero también tendremos la energía que necesitamos para funcionar y para poder llevar a cabo el resto de las actividades, tanto internas como externas del individuo. Entonces, ¿cuáles serían las variables para personalizar o individualizar esta alimentación? Aquí está en gran escala 5 de las principales. Como les decía, recuerden que esto es una compleja conexión sinérgica de muchos factores y variables, pero hay varias que son súper relevantes y que nosotros tenemos control de ellas. Uno es las sensibilidades y las alergias, que por cierto son diferentes. La reacción alérgica a un alimento te produce una respuesta extrema, donde entras como en shock y te impide respirar, te hinchas, hay eczema, depende de la respuesta, puede ser más grave o menos grave y te puede llevar hasta el hospital, incluso puedes morir si las alergias son excesivas, que es lo que le pasa a la gente que es alérgico al maní, alérgico al huevo, a distintas cosas. Pero las sensibilidades es algo que nunca se habla de ellas. Y resulta que las sensibilidades es lo que activa nuestro sistema inmune en contra o como respuesta a
alimentos que nosotros no procesamos bien. Por cualquier razón, puede ser por falta de enzima, puede ser porque el órgano está afectado, puede ser porque la acidez en el estómago no es la suficiente, puede ser porque tenemos el intestino afectado y no tiene la absorción necesaria para tener los minerales y las vitaminas, etc. Pero esa sensibilidad es lo que produce es inflamación. ¿Han escuchado ustedes de, bueno, para la inflamación crónica, la dieta antiinflamatoria, es que tienes que quitarte eso para que te desinflames? Esto es parte de eso. Las sensibilidades alimenticias son aquellas que nos llevan a desarrollar inflamación en nuestro cuerpo. Es decir, en breve, la inflamación es una respuesta inmune en contra de ese organismo que el cuerpo identifica como patógeno o peligroso o dañino. Entonces, es cuando empezamos a incrementar los niveles de respuesta inmune ante ciertas cosas. Y por eso hoy existe una epidemia inmensa de enfermedades autoinmunes. No sé si ustedes las han escuchado, pero son muy, muy frecuentes hoy. Y el origen de ellas empieza en las sensibilidades alimenticias. Si tú remueves los alimentos a los que tú estás creando anticuerpos, es decir, se eleva la respuesta inmune, cuando tú comes esos alimentos, el cuerpo se relaja, disminuye la respuesta inmune y no llegas a desarrollar ninguna respuesta extrema como cuando ya has desarrollado una enfermedad crónica de respuesta autoinmune. La segunda es el funcionamiento de los órganos. Todos deben funcionar bien porque están interconectados. Si el hígado deja de funcionar bien, él deja de filtrar bien, por ende empiezas a tener respuestas de excesos de ciertas cosas que deberías botar por la orina o por las heces. Y así cada uno de los órganos. Luego tenemos las proporciones de macronutrientes y de macronutrientes que van a ser individuales, definidas por la genética, la proveniencia ancestral y los tipos de metabolismo que cada quien tiene. Y las proporciones de micronutrientes que también varían porque los micronutrientes tienen un impacto más a nivel de sistema parasimpático y simpático, es decir, de las actividades de descanso, que es el parasimpático, o las actividades físicas rápidas de movimiento, que tienen que ver con el sistema simpático. Es lo que está definido por el yin y el yang, el día y la noche. En nuestro cuerpo se llama el sistema parasimpático y el sistema simpático. Los micronutrientes están mucho más vinculados al control de esas dos balances naturales que tenemos durante el día y durante la noche, más que los macronutrientes, pero recuerden que esos micronutrientes derivan de los macronutrientes. Y por supuesto el estilo de vida. El estilo de vida representa si hago o no movimientos, si me expongo o no a toxinas, si como o no cosas con herbicidas o pesticidas, los químicos a los que me expongo con el jabón, el champú, las cremas, etc. Eso también va a tener un impacto en cómo nuestros órganos funcionan. ¿Por qué? Porque esas sustancias químicas afectan a nuestro organismo. Son elementos tóxicos y que deberíamos poder desechar, pero el alto nivel en el que se vive hoy en día en la sociedad impide que nuestros órganos tengan la capacidad de desintoxicar y eliminar esas cosas porque estamos expuestos todo el tiempo. Es mucho más la ingesta que la capacidad que tenemos para eliminarla. Y por eso hay que hacer conciencia de cambiar el estilo de vida para ayudar a nuestros órganos a funcionar mejor. Un ejemplo rápido que les doy, que es algo que la gente se pregunta mucho, bueno, pero ¿qué como? ¿Cómo como los carbohidratos, la proteína y las grasas? Resulta que cada quien va a tener una manera de procesar estos tres macronutrientes para tener el nivel de energía ideal, sin afectar los niveles de azúcar, sin sentirse agotados o hiperactivos. Y eso va a depender de tu propia genética, de tu propio metabolismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deberíamos empezar a experimentar en variar
el tamaño o las porciones de cada uno de esos macronutrientes hasta llegar a un lugar en el que tú te sientas bien después de comer. Eso puede ser reducir al mínimo los carbohidratos y aumentar proteínas y grasas, que son aquellos que queman fácilmente las comidas y que tienen lo que llama mucha gente metabolismo rápido o acelerado, y aquellos que tengan un metabolismo más lento tienen que aumentar un poco más los carbohidratos y reducir un poco más las proteínas y las grasas, pero siempre tienen que estar los tres presentes. Y si están interesados y quieren conocerse más, ¿qué les recomiendo? Agarren un cuaderno y empiecen a hacer como un diario de cómo se sienten después de cada comida y almacenan qué comieron y cómo se sintieron, qué comieron y cómo se sintieron. Y empiezan a ver que dependiendo de las porciones que tengan, va a haber un impacto en cómo se sienten después y entonces van a empezar a deducir, bueno, estos días me sentí muy bien porque comí así y empiezan a repetir lo que les ha funcionado y los hace sentir bien. Ahora, dos cosas. Todas las dietas que ustedes escuchan por ahí, la que sea, desde la carnívora hasta la vegetariana, todas pretenden controlar o buscan tener el control de dos factores súper importantes que afectan muchísimo nuestra salud. Uno, la inflamación crónica, que era lo que les explicaba, la respuesta autoinmune que nuestro cuerpo empieza a tener ante los alimentos. Y dos, los picos de glicemia o exceso de azúcar en sangre, que a su vez impactan directamente a la hormona insulina, que es muy buena, pero en exceso nos hace mucho daño. El control de estos dos factores va a tener un impacto positivo automático en el total funcionamiento de nuestro cuerpo. Y por eso es fundamental que entiendan que cuando hablo de carbohidratos, no hablo de carbohidratos simples o sencillos. Aquí se los adelanto y después puedo regresar. Los carbohidratos simples y sencillos es lo que llamamos hoy en día, o yo lo llamo pues, en la civilización, todo lo que venga en cajas o bolsitas. La gente cree que el pan, la pasta, el arroz es carbohidrato y eso lo puede contar como el carbohidrato del plato o del alimento. Y resulta que no es así. Todos esos carbohidratos, uno, no existen en la naturaleza, fueron 100% creados por el hombre. Es decir, no tienen todos los micronutrientes que como un carbohidrato natural proveniente de la naturaleza te va a proveer. Es decir, yo los llamo carbohidratos vacíos. Calorías vacías, te dan calorías que supuestamente es energía, pero es una energía vacía. Por eso nos infla, por eso nos cansa, por eso no nos aporta lo que el cuerpo necesita. O nos da un rush, que es lo que le pasa a los niños con hiperglicemia porque se metieron todo el dulce de Halloween o del cumpleaños y terminan sin poder dormir con un rush de azúcar porque la insulina está en el cielo y el cuerpo no puede descansar de esa manera. En cambio, los complejos y naturales son aquellos que van a venir de fuentes provenientes de la naturaleza. Sin embargo, coloco en un circulito medio rojito algunos de ellos porque los cereales, las legumbres, los granos son carbohidratos complejos y naturales y son buenos, pero no debemos tampoco excedernos en ellos. Porque ellos tienen recubrimientos que a nuestro cuerpo le cuesta procesar, por eso la mejor manera de consumirlos es cuando los germinamos, es decir, los metemos en agua y esperamos que abran la concha y empiece como a nacer y ahí es cuando mejor los procesamos. Y en exceso pueden irritar el colon, producirnos gases, producirnos gases tanto de la boca como de atrás, etcétera. Y mientras que los carbohidratos de vegetales, de hortalizas, de frutas los manejamos mejor. Nuestro cuerpo los tolera mejor y son los que yo me refiero cuando balanceen los tres macronutrientes. ¿Ok? Ahora, aquí
¿Cómo hacemos entonces para realmente empezar a cambiar nuestra alimentación y dirigirnos a una alimentación más sana? Identificar tu tipo de metabolismo y honrarlo. Si tú te sientes energético y bien y tranquilo con una porción buena de carne, con grasas saludables como el aceite de coco, aguacate, nueces y un poquitico de carbohidrato natural bueno, es decir, una fruta o un tubérculo, puede ser yuca, ñame, batata, de ese tipo de tubérculos o algo por el estilo, arroz blanco, etcétera, está bien, no tienes que comer más carbohidratos. Y si es al revés, tú necesitas más yuca y una porción pequeña de carne y grasa porque normalmente te hace pesado y tal, aunque pudiera caer pesado la grasa y las proteínas cuando tenemos falta de acidez en el estómago, porque hemos comido tantas cosas que desbalancea el pH de nuestro estómago, o no tenemos las suficientes enzimas, una deficiencia enzimática también puede afectar de allí. Pero tienes que entonces balancear esos 3 macronutrientes dependiendo de cómo te haga sentir a ti las comidas. Luego tienes que identificar los alimentos en los que eres sensible y eliminarlos. Uno lo puede hacer por exámenes, que es el tipo de exámenes que voy a empezar yo a practicar luego que me gradúe de Functional Diagnostic Nutrition, que es donde te exponen tu sangre a diferentes alimentos y evalúan cómo es tu respuesta autoinmune o inmunológica ante ellos. O también lo puedes hacer por eliminación y ensayo y error. Por ejemplo, las comidas más problemáticas, los lácteos. Eliminas los lácteos por un mes, 30 días, y luego los empiezas a introducir y ves cómo te reaccionan. Me salen acné, me da dolor de cabeza, me sale erupción, entonces los elimino. Soy sensible a los lácteos. Sensibilidades puede también al gluten. La mayoría de la gente es sensible al gluten. Cuando analizamos los exámenes de la gente que hemos evaluado, encontramos que prácticamente nadie puede tolerar el gluten. Entonces una exposición al gluten continua empieza a incrementar esa sensibilidad hasta que puede traer problemas muy difíciles de revertir a nivel de todo el sistema digestivo, etcétera. Entonces, esos dos. Luego, reducir al mínimo los carbohidratos refinados y simples, que era como les explicaba, e incrementar y utilizar solo los carbohidratos complejos y naturales, y por favor, eliminar el azúcar. El azúcar es dañina, súper, hiper dañina, y además nos impide sentir los sabores reales de la comida. Y entonces, claro, cada vez vamos a tener que echar más azúcar porque nuestras papilas gustativas van perdiendo el sabor, y por eso es muy importante. Reducir la ingesta de herbicidas y pesticidas. La gente siempre me pregunta, bueno, pero ¿por qué tanto se pusieron de moda los orgánicos y ahora todo el mundo quiere comer productos orgánicos? Los productos orgánicos no dan más nutrientes, no aportan más al cuerpo, pero aseguran no tener exposición a los herbicidas y pesticidas que se utilizan en los grandes sembradíos de producción en gran escala de vegetales y cereales y productos naturales de no origen animal. Y aquí les doy un ejemplo. Cuando se hace un estudio comparando el consumo o la presencia de herbicidas y pesticidas en sangre de gente que vive en Europa, se ve que hay una presencia de 0.3, mientras que en Estados Unidos, toda la gente que vive en Estados Unidos tiene una exposición tan alta a los herbicidas y a los pesticidas que está por encima del 1 miligramos por kilo. Y si comparas los dos, ahí te das cuenta de que es un absurdo, es 6 veces más alto que la presencia en los alimentos europeos. Porque las regulaciones en países como Estados Unidos o la ausencia de regulaciones como en los países latinoamericanos lleva al descontrol del uso de las cosas que nos perjudican. Y por esto yo le digo a la gente, comer orgánico no es una moda, es una necesidad por la presencia de toxinas que dañan a nuestro cuerpo. ¿Cómo seguir haciendo esto? Incrementar el consumo de comidas naturales y completas, real. Dejar de comprar cajitas, dejar de comprar bolsas,
dejar de comprar latas. Y si las vas a comprar, a pesar de que yo les sigo y les recomiendo que reduzcan al mínimo, aprender a leer las etiquetas. Mientras menos ingredientes, mejor. Mientras menos químicos, mejor. Mientras menos cosas que ustedes no entiendan, mejor. Porque esos paquetes desforman el producto original que venía de la tierra o del animal o de su origen y pierde la esencia, los micronutrientes, el balance entre los micronutrientes y macronutrientes para poder absorberlo de la manera adecuada, etcétera. Y por eso son tan dañinos y nos perjudican tanto a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, para que justifiquen el leer las etiquetas. Hoy en día la industria se centra mucho más y está mucho más alineada a el marketing que a la salud. Y eso ha llevado que incrementaron demasiado la presencia de químicos, preservativos, colorantes, saborizantes artificiales que son totalmente innecesarios para eso. Y el problema está en que todos esos químicos son cancerígenos, disruptores hormonales, que es algo que la gente no relaciona, pero la crisis de fertilidad, que las mujeres no pueden quedar embarazadas, que tienen ovarios poliquísticos, es decir, producen más quistes de lo que deben en el útero y eso les impide quedar embarazadas, o tienen desequilibrios de testosterona las mujeres y tienen mayor vellosidad en el cuerpo, etc. Una gran parte está involucrada con esto. Son químicos que rompen la manera natural en la que las hormonas se balancean entre ellas. Interfieren en el desarrollo y la reproducción. Producen hiperactividad en niños. Yo tengo compañeros de estudio que se especializan, por ejemplo, en niños con trastornos de atención, y eliminar soya, gluten, lácteos, todo lo empaquetado para eliminar azúcar y sobre todo los colorantes artificiales, y los niños se les quitan todos los síntomas sin medicación. Porque el cerebro empieza a funcionar como debe, empieza a utilizar las grasas que necesita, los aminoácidos que necesita, se equilibran y empiezan a dormir y a revertir todos los síntomas del trastorno de atención. Como les decía Mari, también lo hago en la empresa en la que trabajo, Virta Health, revirtiendo la diabetes, al eliminar y reducir los carbohidratos, tanto procesados como los no procesados, que tienen alto índice glicémico. Revertimos la diabetes 100%, se desaparecen los efectos secundarios y se desaparecen el uso de medicamentos para el control del azúcar y la insulina. Y es increíble las historias que les puedo compartir. Una investigación realizada en el 2010 por la doctora Antonia Callafan. Se hizo análisis de orina en Estados Unidos y 92.7% de los americanos o estadounidenses tienen propiparabenos en la orina. Eso es un producto de los plásticos que tiene un código E216 y se utiliza en la industria alimenticia para conservar los alimentos. Entonces, hoy en día todos tenemos en la orina plástico que no podemos procesar y que nuestro cuerpo sufre para eliminarlo. Entonces, no es un juego cuando se les invita a reducir el uso de alimentos empacados. Es una realidad. Aquí les doy un ejemplo. Cuando tú lees una etiqueta aquí, hay un montón de palabras que no conoces. ¿Cuántas líneas son? 25 líneas de ingredientes, cuando de este lado tienen literalmente 3 ingredientes. Aceite de coco, sal del Himalaya y plátano. ¿Por qué me voy a ir por el peor? Ahí leer etiquetas es fundamental, porque además el marketing, adelante te van a decir, es healthy porque es bajo en grasa, no tiene azúcar añadida, no utiliza sabores artificiales, y cuando lees los ingredientes dice sabores naturales, pero no sabes cuál es ese sabor. No tiene azúcar, pero tiene high corn syrup, o tiene fructosa, o tiene
maltodextrina, que al final es azúcar y se convierte exactamente igual en nuestra sangre que el azúcar normal. Entonces una cosa es lo que te pongan adelante, que te digan, ay, esto es maravilloso, y cuando volteas atrás y lees la lista de ingredientes es cuando realmente te das cuenta que no es así. Y por eso me gustaría cerrar profundizando un poco cómo se leen las etiquetas. Entonces, varios factores en tomar en consideración lo que les decía. Lo que diga adelante el producto es marketing. Él te va a resaltar lo que hoy en día está, digamos, en el posicionamiento de la gente como importante o saludable, y lo va a poner en la parte de adelante del producto para que rápidamente lo veas y te atraiga. Cuando lo volteas es cuando profundizas realmente en la información que tiene. Entonces, primero, fíjense en las porciones o el serving, como se dice en inglés, por producto o contenedor. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen la viveza que esta parte donde está la información nutricional te dice la cantidad de una porción recomendada, pero el paquete tiene 7 porciones. Entonces tú juras, lees toda esta información y juras que eso es el paquete completo y que si te vas a comer un poquito, estás comiendo menos aún. Y resulta que esa es la información de un serving, una sola porción. Entonces, luego los obligaron a poner serving size, justamente cuánto sería el tamaño de la porción que reflejaría esta información nutricional. Y ese es el tamaño que deberías seguir si quieres mantener este balance de macro y micronutrientes que ellos te presentan en la etiqueta. 2. Las calorías. La gente se centra mucho en las calorías. Yo prefiero no contar calorías, sino sentir lo que mi cuerpo necesita, como cuando tengo hambre y dejo de comer cuando no la tengo. Y trato de respetárselo a mis hijos también, y es lo que aplico en mi casa más que contar calorías per se. Porque tu cuerpo sabe si en ese momento necesita más calorías o no. Tú por conciencia contándolas no lo vas a saber. Entonces, no es tan importante, sin embargo, si vas a consumir algo que es netamente carbohidrato, te puede dar una noción si te estás yendo por un exceso que te va a hacer un pico de insulina grave, que va a desequilibrar tu metabolismo por ese día. Luego, la proporción de grasas, carbohidratos y proteínas, es importante saber, el porcentaje que ponen ellos aquí es lo que la Asociación Mundial de la Salud recomienda diariamente para ese elemento micronutriente o macronutriente. Entonces, 46 gramos de carbohidratos es el 17% de lo recomendado diariamente, por ejemplo, que desde mi punto de vista es muchísimo el carbohidrato que hoy en día culturalmente se consume, y por eso hay una gran epidemia de diabetes y prediabetes y resistencia a la insulina, que es el síntoma previo al desarrollo de la prediabetes y la diabetes. Y igual lo hacen aquí con las vitaminas, que te dicen cuánto representa eso del porcentaje diario que tú deberías consumir. Entonces, así básicamente se lee, pero no deben olvidar la lista de ingredientes, que es justamente lo que les explico aquí. Tienen que leer porque no deberían aceptar productos que tengan más de 5 ingredientes, les diría yo, porque normalmente no se necesitan, y si hay más de 5 es porque están agregando cosas innecesarias. Y con eso, pues les dejo y doy abierta los micrófonos si tienen alguna pregunta, pero al final lo que debemos buscar es una nutrición que funcione para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque eso es lo que va a permitir que nos sintamos bien, que brillemos y que realmente demos y seamos lo mejor que podamos ser.